Dice, con lo cual, dejad la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que anden mentiras. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se entiende, eso va a ser guerra. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Mi nombre es José Palomino y estamos aquí en su microprograma Desmintiendo a los falsos predicadores o falsos profetas. Estamos en esta oportunidad, hermanos, en esta primera parte, de una aclaración de un hombre llamado Edwin Pacheco Apaza, el cual dice que estuvo en la congregación, pero también dice que fue engañado y tantas cosas que prácticamente vamos a desmentir todo lo que él ha hablado él en las redes sociales, ha hecho como 2 publicaciones, pero vamos a hablar primeramente de una en la cual él habla acerca de la Biblia. Esta noche tengan todos que va acerca de un tema muy importante acerca de la Biblia. Muchas congregaciones, denominaciones se han levantado diciéndonos que esta es palabra de Dios. Que dice que muchas congregaciones que se han levantado dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero vamos a través de esta frase que él dice, vamos a plantearnos una pregunta. La pregunta sería, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Porque sabemos, hermanos, sabemos que la palabra de Dios son sus mandamientos. Este mandamiento antiguo que nuestro Dios habló en el monte Horeb, cuando le dio las tablas a Moisés. Este mandamiento que fueron escritas con el mismo dedo de Dios, en tablas de piedra. Pero estas palabras, hermanos, se encuentran dentro de las Sagradas Escrituras comúnmente llamada la Biblia. Por eso me dirijo a usted, Edwin Pacheco Apaza. A usted que con sus publicaciones lo que hace es prácticamente dividir al pueblo de Dios, ir en contra de lo que Dios ordenó en esta última generación, el de reunir a su pueblo, no a dispersarlos, sino a reunirlos. Pero usted, a través de su mala obra que hace, prácticamente está dividiendo cada vez más al pueblo israelita. Entonces vamos a ver, hermanos, acerca de cuál es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios son sus mandamientos y están dentro de la Biblia. Por eso, hermanos, dice, vamos a hablar primero con el Nuevo Testamento. Dice, Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Escuchen, hermanos, cuando se habla que el mandamiento antiguo dado a Moisés,
esa es la palabra. Por eso declara que son las 10 palabras, son los 10 mandamientos. Eso lo va a declarar también en el Antiguo Testamento. Habla de la palabra. Dice en el Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Estamos hablando de las 10 palabras. Dice en Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. ¿Qué son las 10 palabras, hermanos? Y aquí dice, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Las palabras fueron escritas en tabla de piedra. ¿Qué le dio Dios a Moisés en tabla de piedra? Los mandamientos. O sea, la palabra son sus mandamientos. Como dice en 1 de Juan 2:7, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, cuando recién el pueblo de Dios, allá en el oriente, se formaba, salía de Egipto. Entonces, a ellos les fue dado esta palabra, y esa palabra lo habla también en el Nuevo Testamento. Estas palabras, hermano, que es palabra de Dios, porque Dios hablaba y escribía con su dedo, esas palabras salieron de Dios. Y esas palabras están dentro de las Sagradas Escrituras. Y se encuentran como en el Éxodo 21:17, del 1 al 17, y también en Deuteronomio 5, versículos del 6 al 21. Están ahí. Cuando algunos dicen que la Biblia es la palabra, solo, hermanos, es una expresión ligera que se refiere a que dentro de las Sagradas Escrituras están ahí las palabras de Dios. Pero cuando alguien dice, agarrando la Biblia, la palabra de Dios dice así, se debe referir solamente a sus mandamientos, a lo que habló Dios. Conclusión, hermanos, la palabra de Dios son sus mandamientos. Ahora, sabemos que al entregar Dios a Moisés las 10 palabras en las tablas de piedra, que está escrito en su dedo, que está escrito con el dedo de Dios, esto dice en Éxodo 31:18, escuchen. Y dio a Moisés, como acabó de hablar, dice, con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos, hermanos, los 10 mandamientos de Moisés es conocido universalmente con el término de decálogo. Decálogo, como dicen, decálogo universal. Pero, ¿qué significa decálogo? Los 10 mandamientos significa el decálogo. Pero el decálogo, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Etimológicamente viene del griego que forma la palabra, está formada así. Dexa, o sea, deca, que significa 10, y logos, que significa palabra o expresión. Por eso se refiere a los 10 mandamientos como decálogo universal. Así se lo llama, decálogo, solo 10 mandamientos. Aunque después, hermanos, el Hijo de Dios testifica a los escribas, también pregunta en el Nuevo Testamento, y eso también vamos a hablar. Le preguntan en el Nuevo Testamento los fariseos, le dicen a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante o el primer mandamiento de Dios? Por eso vamos a leer los siguientes textos. Marcos 12, de los versículos 28 al 33, dice así. Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, a nuestro Señor Jesucristo le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento, el cual está escrito en la ley real, como el maestro lo dijo. Acá el maestro no ha inventado nada, hermanos.
Acá el maestro no ha inventado ni ha escrito de sus propias palabras. Le digo a usted, acá lo que responde el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, está ahí, primer mandamiento. Y después, ¿qué más dice? Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más que a todos los holocaustos y sacrificios. Eso es lo que dice en Marcos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículos. Vamos a arrancar del versículo 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, hermanos, doctor de la ley, intérprete de la ley que usted habla del Antiguo Testamento, de cómo es la ley, uno de los doctores, dice, le pregunta el intérprete de la ley, tentándole y diciendo a nuestro Señor Jesucristo, le dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Lo dice el doctor de la ley al maestro. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos, hermanos. De esos dos mandamientos, Walter Pariona, entienda usted. Usted dice, esto debemos entender, hay que entender. Pero el que no ha entendido es usted. No ha entendido. Acá mire, Jesús le responde a uno de los doctores de la ley, pero sin embargo, que no le dice nada porque respondió correctamente. En el libro que acabo de leer de Marcos, también a un escriba, lo mismo. ¿Y qué dice el escriba? Entonces dice, bien, maestro, le dice a nuestro Señor Jesucristo, porque el primero y el segundo mandamiento están ahí. Siempre van a ser 10. No es que vamos a agregar a los 10 antiguos otros 2 más. ¿Por qué? Porque en las tablas que dio Dios a Moisés, en esos 10 mandamientos, si uno cumple esos 10 mandamientos, está cumpliendo los primeros 2 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo habla aquí. Por eso dice aquí en San Mateo 22:40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Me dejo entender? Entonces, hermano, estamos hablando acerca de que las palabras de Dios, los 10 mandamientos, tal y cual como el maestro lo compiló, porque él no se creó nada. Acá mismo dice compilador, no dice autor, compilador. Y aquí están los fundamentos, texto por texto. Él no ha inventado nada. Sino que lo que pasa es que hasta antes de la llegada del Hijo del Hombre, todo el mundo miraba las Sagradas Escrituras, leía pero no entendía. Buscaban un texto, otro texto, pero no, por ejemplo, los mandatos de Dios no obedecían, no querían obedecer. Y es más, en un audio, el maestro nos dice, cuando fue arrebatado en espíritu, vio al Hijo de Dios en el cielo, leyendo las Sagradas Escrituras y diciendo, esto lo vieron y no quisieron hacer, esto ni lo vieron, y así. Entonces ya llegué, hermano, le dije. Entonces estaban 3 varones sentados en una mesa. Entonces era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que me hablaba. Entonces ahí vi que el Hijo estaba revisando la Sagrada Escritura. Estos sí no han visto, dice, no quisieron ni mirar.
estos sí miraron, pero no lo hacen lo que dice. Entonces así estaba informando. Es decir, hermanos, no había quien pudiera centrarse en los mandamientos. Por eso, ¿qué hombre o qué varón o varona ha escrito los mandamientos hasta antes de la llegada del Hijo del Hombre? ¿Quién ha escrito los mandamientos? No hay nadie. No hay nadie, hermanos. Este conjunto de mandamientos de la ley de Dios, nadie lo pudo escribir. ¿Por qué? Eso lo vamos a ir aclarando más adelante. Pero lo que sí le puedo decir es que faltaba espíritu. Pero ese espíritu, como dicen San Juan el Bautista, que el que viene tras de él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero ¿quién iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego? ¿Cómo íbamos a entender los mandamientos de Dios? Porque necesitábamos algo que tenía que venir de Dios. Porque así carnalmente, carne como somos, antes de la llegada del Hijo del Hombre, no podíamos entender, y mucho menos, hermano, cumplir. Y ahora solamente tienen que adorar en espíritu y en verdad la congregación que fuera inspirada del Espíritu Santo. Entonces, la congregación espiritual es lo que tiene que adorar a Dios. Después no pueden adorar carnalmente a nadie, absolutamente. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 5 habla de la enseñanza del mandamiento, de este mandamiento, hermanos. Pero bueno, vamos a continuar para no salirme, ¿no? Sabemos, hermanos, una vez más, le voy a repetir, que los 10 mandamientos fue llamado decálogo por la Real Academia de la Lengua Española. Por decálogo se entiende esto, que este decálogo significa conjunto, significa conjunto de los 10 mandamientos de la ley de Dios, o también dice conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. En este caso estamos hablando del decálogo. Son 10 mandamientos, pero en estos 10 mandamientos, hermanos, están los 2 mandamientos mayores que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Por ejemplo, si usted ama a Dios, usted va a guardar el sábado por amor a Dios. Usted no va a adorar otras imágenes o esculturas o cualquier otra cosa por amor a Dios. Usted va a respetar a su padre y a su madre porque son su prójimo. ¿Por amor a quién? Al prójimo. Usted no va a matar, usted no va a mentir, usted no va a cometer adulterio quitándole su pareja a un matrimonio feliz. ¿Por qué? Por amor al prójimo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, el primer mandamiento y el segundo mandamiento. De esos 2 mandamientos depende todos los mandamientos. Cumples estos 2 mandamientos, cumples todo, porque no vas a hacer daño, al contrario, vas a tener misericordia. Ese es el objetivo, esa es la finalidad de la ley, es llegar a la caridad. Y eso usted no ha entendido. No ha entendido. Edwin Pacheco Apaza. Por eso, hermanos, una vez más, vamos aclarando esto, que dice que dice que la palabra de Dios no es la Biblia. Pues en parte se equivoca, hermano, porque dentro de la Biblia está la palabra de Dios. Hasta usted mismo se justifica con textos bíblicos. Si dice que no es palabra de Dios, y es más, también habla acerca de que esta Biblia no fue escrita por hombres. O sea, no da crédito a esta Biblia, no da crédito a que Dios se comunica con nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Por eso se llama Sagradas Escrituras. Comúnmente le dicen la Biblia, pero ahí están. Acá están los consejos de Dios. Con estas Sagradas Escrituras nos instruimos, nos corregimos.
¿Acaso vamos a corregirnos con lo que usted hace? No. Y eso quiero hacerles entender, hermanos, a usted que me está mirando, hermano o hermana, no haga caso a estas publicaciones. El primer punto, hermanos, lo estamos aclarando, que el Decálogo Universal, las 10 palabras, es los 10 mandamientos que están dentro de las Sagradas Escrituras. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿por qué, desde cuándo fue, como se dice, cerrado a nuestros corazones, o a nuestros ojos, o a nuestro entendimiento, los mandamientos? ¿Desde cuándo? Dice, vamos a ir al libro de Isaías 8:16. Porque, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo hizo entender estos mandamientos a sus discípulos. En este caso, cuando le preguntaron, él habló con autoridad. Las palabras que estaban reservadas para el tiempo del fin, los discípulos la entendieron porque estaba el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Qué privilegio, hermanos. Por eso ellos lo entendieron, pero el resto no lo entendieron, porque aún no era el momento. Por eso dice en Isaías 8:16, que fue antes de nuestro Señor Jesucristo, dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, dice. Ahí nomás, entre sus discípulos, entendían la ley, sabían que esta es la verdad, sabían que a través de ella podemos obtener la vida eterna, claro que cumpliéndola. ¿Qué dice en Daniel 12:4 y 12:9? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se han dado cuenta que cómo ha progresado la tecnología, hermanos? Ha desarrollado grandemente. ¿Recuerdan? Cómo está avanzando últimamente, ahora con la inteligencia artificial que hablan. Entonces dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cierra las palabras y sella el libro. Nadie llegaron a entender ahora las Sagradas Escrituras hasta la llegada del Hijo del Hombre. Entonces dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:9 dice, y respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, hermanos, hasta estos últimos tiempos, en la cual, ¿quién tenía que venir? Vamos a ver, hermanos, estamos viendo, estamos aclarando. Esto es la manera de explicar, no con palabras vanas, no con decir que esto todavía, de así se refiere a la Biblia. Esto es palabras, son escritos por hombres. Bueno, hermanos, cada uno es responsable de lo que habla, de lo que dice. Por eso dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué no podía abrir la ley? Es decir, las palabras. La ley es la palabra. ¿Por qué la humanidad no podía abrir la ley? ¿Por qué? ¿Por qué no se podía? ¿Cuándo se abre el libro de la ley? Nos preguntamos también. Bueno, en el tiempo del fin, hermanos, cuando en esta última generación, la tercera generación en la que estamos, cuando el Hijo del Hombre llega, con Él se inicia, con Él se va a dar inicio, para que a través de la palabra la humanidad tenga fe. Porque les digo, hermanos, a través del Espíritu que vamos, con la que vamos a ser sellados, vamos a llegar a cumplir la ley, porque su palabra de Dios es Espíritu. A la manera carnal no lo podemos cumplir. A la manera carnal no podemos prestar atención e interés en los mandamientos que están escritos en el libro. Estas palabras que están selladas, cerradas, atadas. Entonces, dicen, escuchen, hermanos, Lucas 18:8 dice, os digo que lo defenderé presto, dice nuestro Señor.
Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Dice. Ahora, cuando viene, ¿quién tenía que hallarse la fe en el mundo? Lucas 18, Lucas, capítulo 18, os digo, que no se ofenderá presto. Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y eso, no viene, no pueden tener fe. Entonces yo creo que ya me entiendo ahora, en el San Juan 8, 28, el que también dice, igualito como dice el 54, a ver, libro de San Juan, capítulo 8, versículo 28. Díjole pues Jesús, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Entonces cuando levantaréis al Hijo del Hombre, yo mismo soy. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que precisamente, y esto también habla el Espíritu Santo. Y el cuerpo es el Hijo del Hombre. Es decir, la fe. ¿Hallará? No hay fe. No había fe. Nadie prestaba atención. Nadie ponía interés. Nadie podía escribir la ley de Dios a menos que sea autorizado por Dios a través de su Espíritu. ¿Qué dice en Romanos 10:17? Dice, luego la fe, ¿qué cosa es la fe? Escuchen, ¿cómo obtenemos la fe? Y eso va para mis hermanos de otras congregaciones que tanto hablan. Nosotros tenemos la gracia, tenemos la fe. Pero ¿qué cosa? ¿Cómo llegamos a obtener la fe? Dice, luego la fe es por el oír. ¿Pero qué vamos a oír? Escuchen. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién enseñaba los 10 mandamientos hasta antes de la llegada del Hijo del Hombre? Nadie, cero. Pero cuando vino el Maestro, cuando vino el Hijo del Hombre, entonces, ahí recién, hermanos, porque tenía que venir alguien bautizando con Espíritu Santo y fuego. Con ese sello teníamos que ser, sellados. No había fe en la tierra, hermanos. ¿Y la fe cuál es? Por el oír la palabra. ¿Y quién la trajo estas palabras? El Hijo del Hombre. Bien, hermanos, hacemos una pausa y en la siguiente parte seguimos con la segunda parte de mi participación.